Muy buenos días, alumnos y alumnas. Hoy día vamos a ver circuito RC. Recuerde que R significa resistencia, y C significa capacitor o capacitancia. Capacitor, porque el elemento es un capacitor. Y R significa resistencia porque el elemento es una resistencia. Recuerde que una resistencia se simboliza de esta forma. La característica asociada a este elemento es la letra R, representa la letra R que es resistencia, y la resistencia disipa energía. Cuando circula una intensidad corriente, la simbolizamos como I, entonces la diferencia potencial es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Es decir, la resistencia, característica de ese elemento, en el cual se disipa energía, es igual a delta V, diferencia potencial partido por la intensidad corriente. La diferencia potencial se mide en volt, la intensidad corriente en amperes, y la unidad de medida es el ohm. Se simboliza con la letra omega. La capacitancia, que es característica de ese elemento que es el capacitor, se simboliza con la letra C. Y un capacitor entonces va a almacenar energía, es decir, las placas almacenan cargas, entonces ahí almacena carga. Una de los terminales es positiva, el otro terminal es negativo. Y la carga almacenada la representamos con la letra Q, que es la carga. Entonces la capacitancia es igual a la carga almacenada partido por la diferencia potencial. Entonces la unidad de medida en el sistema internacional es el coulomb. Y la diferencia potencial es el volt. Y esa unidad entonces es el farad. O faradio se simboliza con la letra F. Entonces, esos son los dos elementos que vamos a tener en un circuito. Va una fuente se simboliza entonces con un terminal de mayor longitud que el otro. Este tiene una diferencia potencial que la vamos a simbolizar ahora con la letra E, que significa firme. Esta entonces la diferencia potencial, dos símbolos para representar la diferencia de potencial. Entonces, ese es el límite. Entonces, este lo vamos acá arriba porque no sé muy bien. En la fuente, que es la diferencia potencial, la vamos a simbolizar con la letra E. Y antes lo realizamos con la delta V, que es diferencia de potencial. Esos es entonces los elementos que vamos a tener en un circuito RC. Recuerden entonces siempre que la resistencia se disipa energía, en cambio en el capacitor se almacena energía. El concepto fundamental entonces en un circuito siempre es la energía, transformación de energía, conservación de energía. Entonces veamos un circuito RC como el que se muestra en la figura. Este circuito está compuesto por un interruptor que en este instante está abierto, un capacitor que en este instante no tiene carga, está descargado,
La resistencia entonces, por la cual no circula intensidad de corriente, y vamos a conectar entonces la fuente. Como el interruptor está abierto, no hay intensidad de corriente, no hay ningún circuito cerrado, no hay carga almacenada, no hay intensidad de corriente del circuito. Se cierra entonces el interruptor y vamos a tener entonces un movimiento de las cargas a través del circuito. Ahí está entonces nuestro circuito, está compuesto ahora con los elementos indicados, en el cual entonces va a haber movimiento de carga. Entonces la corriente, acuérdense que la corriente sale del positivo, ahí entonces vamos a representar la intensidad de corriente que viene hacia la izquierda en ese instante, se mueve a través del circuito. Entonces acá la resistencia, acuérdense que se representa con la letra R, la vamos a representar acá arriba en la resistencia, y acá tenemos el capacitor. Entonces tenemos un flujo de carga, o sea, hay una intensidad de corriente que circula y el capacitor entonces comienza a almacenar carga. Esta placa carga positiva, esta carga negativa. Entonces la carga la vamos a representar como Q. Q es la carga que está almacenando el circuito. Es una carga variable porque hay movimiento de cargas. Y entonces este va a empezar a almacenar carga y este va a disipar cierta energía. Hay una corriente que circula que va a ser variable igual que la carga. Entonces I y Q son variables, al igual que la diferencia potencial en la resistencia. En la resistencia la podemos representar como delta VR y delta VC. Son variables porque hay movimiento de carga. El capacitor entonces comienza a almacenar carga, va a ser un valor variable hasta que alcance la carga máxima. Cuando alcance la carga máxima ya no hay movimiento de carga, se va a comportar como un circuito abierto. Nosotros vamos a analizar el circuito entonces cuando hay movimiento de las cargas a través del circuito, o sea, vamos a tener una carga variable. Vamos a determinar la ecuación que rige este circuito. Entonces, vamos hacia la ecuación que buscamos. Arriba entonces representamos la segunda ley de Kirchhoff, ¿cierto? La suma de la diferencia potencial en un circuito cerrado vale cero. Ahí está. Esta representa la diferencia potencial en la fuente. Entonces tenemos la diferencia potencial en la fuente. Después, ¿cierto? En la resistencia comienza a disiparse energía, por lo tanto la diferencia potencial entonces es igual a I por R, negativa, ¿cierto? Porque empieza a almacenar energía, y en el capacitor entonces también negativa la diferencia potencial, por lo tanto hace Q partido por C y esa suma es igual a 0. Entonces, nosotros sabemos que la intensidad de corriente, ahí se ve bien. La intensidad de corriente la vamos a escribir aquí de todas maneras. La intensidad de corriente es igual a la derivada de la carga. La representamos por ahí, esa es la definición de intensidad de corriente. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación anterior. Esta la vamos a simbolizar con el número 2, entonces, que la definición de intensidad de corriente. La reemplazamos en la ecuación 1, donde tenemos la suma de la diferencia potencial. Y entonces vamos a obtener la ecuación que vamos a indicar arriba, que es lo mismo que la escribamos de esta forma. Entonces, esa es la ecuación número 3. Es una ecuación particular porque aparece acá la variable que es la carga. Recuerden que habíamos indicado que en este circuito la carga es variable, por lo tanto aparece la carga y acá aparece algo distinto. Usted ya lo conoce, lo hemos visto, pero aparece en una ecuación, aparece la derivada. Es la diferencial de la carga. Recuerden que la carga está variando. Y al lado derecho entonces tenemos entonces que la FEM
dividido por la resistencia. Esa es entonces la ecuación diferencial, es una ecuación diferencial para un circuito RC. Nuestro problema es encontrar la solución de la ecuación diferencial. Nosotros acá no vamos a ver ningún ejemplo cómo resolver una ecuación diferencial, solamente vamos a indicar la solución de esta ecuación, que es la que vamos a aplicar. Acuérdense que la carga es en función del tiempo. Entonces ya está escrita la carga es igual a la capacitancia multiplicado por la diferencia potencial o la fe en la fuente, y eso multiplicado por paréntesis, hay un paréntesis ahí, 1 menos la exponencial, y la exponencial está elevada a menos t sobre rc. Recuerde usted que acá habíamos analizado ya la resistencia, se mide en ohm, la resistencia se mide en ohm, que es igual a volt partido por ampere. La capacitancia tiene unidades de farad, ¿cierto? Es coulomb partido por volt. Entonces, allá en la ecuación aparece un término que es una multiplicación R por C. R por C, entonces, vamos a analizar las unidades de R por C. Volt partido por ampere, coulomb partido por volt. Si aplicamos, ¿cierto?, que la intensidad, el ampere, que la intensidad de corriente es coulomb partido por segundo, al final llegamos a que el producto de la resistencia por la capacitancia es una unidad de tiempo, es el segundo. O sea, este término importante recibe, ¿cierto?, el constante de tiempo, R por C, y se mide en segundos en el sistema internacional. Por lo tanto, la ecuación diferencial que aparece ahí arriba, la solución de la ecuación diferencial, el término menos T partido por RC. Importante analizar esa ecuación, que recuerden que es la solución de la ecuación diferencial, o sea, vamos a determinar la carga en función del tiempo. Si usted quiere determinar la carga a los 0 segundos, representa ya, reemplaza el t igual 0. T igual 0 entonces sería 1, entonces la carga da como solución 0. No está ahí, está recién conectándose el circuito. Entonces ahí esa constante que indicamos que era R por C se simboliza con la letra tau. Vamos a colocar de todas maneras acá para que quede en el registro mejor. Tau es igual a R por C. Y este, recuerden que tiene unidades de tiempo. En el sistema internacional, entonces, el segundo. Se simboliza con la letra S. Entonces, si recordamos, tenemos una ecuación diferencial y tenemos la solución de la ecuación diferencial, que es lo que nosotros vamos a aprender a usar. O sea, la carga, vamos a ir mejor con el negro, la carga entonces es igual a C, hagamos bien la C por la diferencia potencial. Y eso es 1 menos E elevado menos T sobre RC. Esta es la ecuación entonces que nosotros vamos a usar. Repito entonces, determinar la carga en cualquier instante. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces ahí aparecen algunos valores. Miren que estamos reemplazando el tiempo. Entonces, al reemplazar el tiempo, vamos a bajar esta, a lo mejor se bajar ahí. Entonces reemplazamos el tiempo, cuando el tiempo vale 0, en la exponencial va a quedar elevado a 0, y eso ya habíamos indicado, ¿cierto?, que eso va a ser 0. Recién el capacitor está conectado, por lo tanto ahí carga vale 0. Entonces cuando el tiempo t es igual a RC, entonces la exponencial va a quedar elevada a menos 1. Y si aplicamos, ¿cierto?, la calculadora para resolver, vamos a llegar que la carga en el capacitor es 0,63 por ese valor que es C por E. Y así sucesivamente, si vamos reemplazando cuando el tiempo vale 2 RC, 3 RC, 4 RC, vamos entonces a llegar a los valores de la carga almacenada en el capacitor. Y el último valor que vamos a considerar es igual a 0,99 veces C por E. Entonces, ¿qué tenemos? 0,9 o 0,99 C por E. Entonces, podemos aproximarlo a
porque 0,41 lo podemos aproximar a 1, por lo tanto podemos indicar que la carga en el capacitor es igual a C por E. Entonces ese tiene un valor importante porque la carga es la carga máxima. La carga máxima entonces es C por la FEM de la fuente. Esa es la carga máxima. Y vamos a considerar que alcanza la carga máxima para un tiempo que es igual a 5 veces RC. Que acuérdense que ese lo habíamos indicado como tau, por lo tanto el tiempo de carga se puede expresar como 5 veces tau. 5 veces tau. Un capacitor puede demorarse 1 hora, 2 horas en almacenar carga, o 1 minuto, 2 minutos. Entonces, por eso expresamos mejor el tiempo en función de RC. De RC es un valor constante, entonces la carga en el capacitor va a ser la máxima cuando el tiempo es igual a 5 veces tau, que tau recuerden que igual. Ahí tenemos entonces una gráfica donde en la horizontal tenemos el tiempo y en la vertical tenemos la carga. Entonces ahí se muestra que la curva es una exponencial a medida que transcurre el tiempo. Acá está, a medida que transcurre el tiempo va aumentando la carga. Entonces allá arriba la carga tiende a ese valor final, que es la carga máxima. Y ese tiempo es el que nosotros acabamos de indicar, 5 veces RC. Ahí vamos a tener entonces, si nosotros hacemos una aproximación, un gráfico más simple, para adelantar esto, si hacemos una aproximación, en un gráfico más simple, podemos entonces, tenemos entonces, vamos a borrar eso ahí, para que quede mejor, ahí está, bien cruzado. Entonces acá tengo el tiempo y acá tengo la carga. Entonces acuérdense, la carga va aumentando, va cambiando a medida que transcurre el tiempo. Entonces acá representamos la curva que más o menos sería de la siguiente forma. Ahí. Entonces nosotros estamos indicando que cuando alcanzó el valor que igual a 5 veces RC, alcanzó la carga máxima. Entonces la carga máxima es igual a C por la FEM, por la diferencia potencial de la fuente. Y después el capacitor puede seguir conectado, pero no va a cambiar la carga, alcanzó la carga máxima. Entonces a los 6 RC, a los 10 RC va a seguir siendo el mismo valor. Ahí alcanzó la carga máxima, por lo tanto usted en su circuito va a poder representar ahí. Solamente esté representando el circuito. En ese instante, o a partir de ese instante, entonces este tiene una carga positiva, este tiene una carga negativa sobre la placa, y la carga entonces, en este caso, en este instante es igual a C por E. Estamos en ese tiempo, ¿cierto? Que el tiempo de la carga máxima, y así a medida que sigue transcurriendo el tiempo, esa es la carga. Ya no va a almacenar más carga, se comporta como un circuito abierto ya. Ese entonces es un circuito en el cual el capacitor alcanzó la carga máxima. Entonces podría usted, por ejemplo, si tiene un capacitor de 0,1 farad, vamos a considerar sistema externo 0,1, esto lo vamos a dejar acá porque molesta. Entonces 0,1 farad. La resistencia entonces la vamos a considerar igual a 2 ohms, va a tener un valor distinto a 2 ohms. Entonces la constante de tiempo R por C va a ser igual a 0,1 faradio, y perdón, es al revés. R, da lo mismo porque es lo mismo que multiplico R por C o C por R, entonces lo podemos hacer de esta manera, 2 ohms. Lo importante es que ahí lo indicamos, y es igual a 0,2 segundos. 0,2 segundos. 0,2 segundos. Ese es RC. Entonces la ecuación que representa el circuito, vamos a suponer entonces que la FEM, o sea la fuente, es de 10 volts. Entonces la ecuación
para este circuito, vamos a tener C que vale 0,1 por la FEM que vale 10, y esto va a tener entonces 1 menos E elevado a menos T partido por RC que indicamos que era 0,2. Ahí tenemos entonces la ecuación. Arreglamos acá, multiplicamos estos dos y vamos a tener que eso va a ser igual a 1. Entonces la ecuación lo ponemos ahí. Entonces acá representamos la fuente de 10 volts. Acá podemos representar entonces la resistencia, que en este caso la resistencia era igual a 2 ohms. El capacitor entonces indicamos que tiene una capacitancia de 0,1 farad. Entonces la carga, que nosotros estamos indicando, la carga en función del tiempo, es igual a 1 por 1 menos E elevado a menos T partido por 0,2. Esa es la ecuación entonces para determinar la carga en ese circuito. Se llama carga en un capacitor. Entonces, usted podría sacar la carga a los 0 segundos. Obviamente la carga a los 0 segundos va a ser 0 porque ahí recién comenzó a funcionar el circuito. Hasta el tiempo entonces que es igual a 5 veces RC. Y RC entonces ya lo calculamos. Vale 0,2, entonces 0,2. Por lo tanto, 0,5 por 2, 10, entonces al 1 segundo va a alcanzar la carga máxima. Ahí los problemas que usted debe resolver entonces es aplicar esa ecuación. Recuerde que también podría preguntar por la diferencia potencial. La diferencia potencial, la voy a escribir acá arriba, la diferencia potencial igual a Q partido por C. De esa manera podría determinar la diferencia potencial. Por lo tanto, en un circuito usted podría tener la carga máxima, la energía, la diferencia potencial. Eso es lo que representamos. Importante acá, la corriente pasa al revés. La corriente, acuérdense que la corriente es la derivada de la carga. La intensidad corriente. La intensidad corriente también es variable. La intensidad corriente también es variable. Y aquí pasa al revés con la carga. La intensidad corriente tiene un valor máximo, que la simbolizamos, se representa aquí como I sub 0. También podría ser I máximo. Y a medida que transcurre el tiempo, la intensidad corriente va disminuyendo. Y eso, ¿cierto? Así como la carga alcanza un valor máximo, la corriente va a alcanzar un valor mínimo que va a ser 0. Y el tiempo, obviamente, que tiene que ser 5 veces RC. El tiempo que demora el capacitor en alcanzar la carga máxima es el mismo tiempo en el cual la intensidad corriente va a llegar al valor 0. Y entonces allá arriba tenemos la ecuación para intensidad corriente en función del tiempo. Y su 0, recuerden que la intensidad corriente máxima, que es igual a la diferencia potencial partido por la resistencia, que acá se simboliza como I sub 0. Y entonces usted ahí en esa ecuación diferencial, que es la de la carga, ¿cierto? Y ahora analizamos, en este caso, la intensidad corriente, es en función de la exponencial. Es entonces un circuito RC, y analizamos la carga, y analizamos entonces la corriente. Realizamos carga. Ahora vamos a analizar un circuito también con el capacitor y la resistencia, pero ahora sacamos la fuente y conectamos el interruptor. Aquí consideramos que el capacitor tiene una carga inicial. El capacitor ya lo cargamos. Acuérdense, lo cargamos a un tiempo que debe ser 5 veces el R por C. Cuando alcanzó esa carga ya da lo mismo el tiempo que usted siga ahí conectado en el circuito, pero la carga no va a cambiar. Ese va a ser su valor máximo. Entonces ahora ese capacitor lo conectamos entonces a una resistencia
Y tenemos el interruptor que justo en ese instante lo cerramos. Por lo tanto, ahora vamos a tener la descarga. La carga en el capacitor va a disminuir. La carga en el capacitor va a disminuir. Entonces ahí tenemos la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial allá arriba. La deriva de la carga más la carga partido por RC igual a 0. Ya no hay fuente. Por lo tanto, esa es la ecuación diferencial. La solución de esa ecuación diferencial, que es la que nosotros vamos a trabajar, yo esto se las voy a dar, esas ecuaciones van a estar dadas. Esta es la solución de la ecuación diferencial en la descarga de un capacitor. Entonces, ¿qué significa acá? Q, que es variable, va a ir disminuyendo, es igual a la carga inicial, la carga máxima que tenía el capacitor. Recuerden que ese valor en el circuito anterior, la carga máxima que alcanzó era igual a la capacitancia por la FEM. Ese valor lo conocemos, ¿ya? Que acá se simboliza como Q sub 0. Y la exponencial, ¿cierto? Elevada a menos T sobre RC. Acá en el gráfico se puede representar, ¿cierto? Se puede observar que tengo un valor para la carga, que es el valor inicial, y a medida que transcurre el tiempo va disminuyendo esa carga en el capacitor, hasta que se carga por completo. Y el tiempo de descarga es el mismo tiempo que demora en cargarse, o sea, hacer 5 veces RC. Entonces aquí sigue la misma constante, ¿cierto? R por C, va a depender del valor de la resistencia que usted conectó. Y tenemos entonces ese circuito en el cual se va disminuyendo la carga. Esa es la descarga de los capacitores. Mira acá lo que pasa con la corriente. La corriente es la derivada de la carga. Entonces, si vemos acá la solución, ¿cierto? La corriente va a ser una corriente máxima por L a menos T sobre RC. Entonces, si usted reemplaza la ecuación allá 0, reemplaza entonces ya, acuérdense que acá está elevado el exponencial negativo, por lo tanto, un número partido, si el tiempo tiene un valor grande, entonces eso va a tender a 1, por lo tanto va a tener una corriente máxima y sub 0. Acuérdense que está hacia el lado negativo porque la corriente va a circular en sentido contrario al anterior. Y ahí a medida que transcurre el tiempo, entonces la corriente ahora tiende a 0. Y ese tiempo recuerden que va a ser igual a 5 veces R por C. Entonces, en un circuito RC podemos separarlo en dos situaciones, en una donde tenemos la carga y otra la descarga de un capacitor. Entonces, como tarea, entonces usted debe resolver circuito. Hay una guía de problemas resueltos, ¿cierto? La primera guía de problemas resueltos, ahí usted puede encontrar dos problemas resueltos, y después hay ejercicios propuestos. Nos vemos entonces un ratito más con la segunda parte, que es circuito RL.